Hace 3 meses, apenas llegaba a pagar la renta. Soy especialista en restauración de audio. Limpio grabaciones viejas, digitalizo archivos, ese tipo de cosas. El trabajo es esporádico, y había estado viviendo a base de ramen y correos electrónicos de rechazo durante semanas cuando vi la publicación en un sitio web de trabajo freelance de audio. Se necesita especialista en archivos para proyecto de digitalización gubernamental. $15.000 por semana. Se requiere autorización de seguridad. Trabajo remoto. Aplicar con currículum. 15.000 a la semana. Apliqué de inmediato, pensando que era una estafa. Pero 2 días después, mi teléfono sonó desde un número bloqueado. SRAES. La voz de la mujer era plana, profesional. Soy la señora Víquez del Departamento de Gestión de Archivos. Hemos revisado su solicitud para el proyecto de digitalización. Oh. Genial. Esto es un puesto real. Sí. El trabajo implica digitalizar materiales de audio clasificados de programas de investigación de la era de la Guerra Fría. Trabajaría desde casa con nuestro equipo. El material es sensible. Firmaría un acuerdo de confidencialidad con severas sanciones por incumplimiento. ¿Acepta? Dije que sí. Obviamente. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana en punto, una camioneta blanca sin identificación se detuvo frente a mi apartamento. Sin logotipo de la empresa. Sin matrícula que pudiera distinguir. 2 hombres de civil descargaron 17 cajas y me hicieron firmar sin hacer contacto visual. Todo el asunto tomó 4 minutos. Dentro de las cajas, un reproductor de cintas que nunca había visto antes, de aspecto industrial, pesado, con una placa de latón que decía, Unidad Sensorial 7, 342 cintas en fundas numeradas, una computadora portátil con todo el hardware de red físicamente removido, y un sobresellado con la etiqueta, Protocolos, leer inmediatamente. Los protocolos estaban escritos a máquina en papel grueso y amarillento que parecía tener décadas de antigüedad. Protocolos obligatorios para el proyecto Ojos. Trabajar solo entre las 11 de la noche y las 4 a.m., digitalizar las cintas en orden secuencial. Nunca saltar, si escucha la voz de un niño, detenga la cinta inmediatamente y llame a este número, redactado. No continúe escuchando, si escucha su propio nombre, ignórelo. Es un artefacto de la grabación, nunca reproduzca ninguna sección de la cinta. Solo avance, si la luz roja del reproductor de cintas parpadea 3 veces, salga de su apartamento durante exactamente 1 hora. Regrese solo cuando se complete la hora, mantenga todas las ventanas cubiertas mientras trabaja, a veces escuchará golpes. No responda. No lo reconozca de ninguna manera, si se siente observado, lo está. Continúe trabajando normalmente, no mire la pantalla del reproductor de cintas mientras graba. Mantenga los ojos solo en la computadora portátil. El incumplimiento de estos protocolos resultará en la terminación inmediata del contrato y acciones legales. Los leí 2 veces. Algunos tenían sentido. Trabajar de noche, acuerdos de confidencialidad, eso es normal para el trabajo clasificado. Lo de los golpes era raro. Pero la regla 10 me detuvo en seco. La pantalla. Examiné el reproductor de cintas de nuevo. Era solo una pletina. Botones para reproducir, detener, avanzar rápidamente. La placa de identificación de latón. Un medidor VU. No había pantalla por ningún lado. Llamé al número que había usado la señora Víquez. Desconectado. Pero $15.000. Podría ponerme al día con la renta. Pagar mis tarjetas de crédito. En realidad, comer algo que no viniera en una taza de espuma de poliestireno. Instalé el equipo y cubrí mis ventanas con sábanas. A las 11 de la noche en punto, cargué la primera cinta. Cinta 001170311973. Fuerte estática, luego la voz de un hombre, cansada e irritada, entrevista con el sujeto 12B, día 4 del periodo de observación. El sujeto continúa insistiendo en que las transmisiones contienen instrucciones, no alucinaciones. Cuando se le pide que describa la voz que da instrucciones, el sujeto se vuelve no verbal y agresivo. Se requiere sedación. Continuamos mañana. Clic, silencio. Luego una voz diferente, más joven, casi alegre, sujeto 12B, ¿nos puede oír? Bien. Ahora,
¿Cuántos dedos estamos levantando? ¿Cuántos dedos, Thomas? Una pausa. Luego gritos. No gritos de susto. El tipo de gritos que provienen de un terror profundo, animal. La cinta duró 43 minutos. La mayor parte fueron esos gritos, ocasionalmente interrumpidos por la voz más joven que hacía preguntas tranquilas. ¿Qué ves ahora, Thomas? ¿Están más cerca? ¿Cuántos te están mirando? Lo digitalicé todo, con el estómago revuelto. Cuando terminé, era las 12:20 de la noche, 241 cintas por delante. La primera semana fue así. Perturbador, pero manejable. Experimentos psicológicos de los años 70 y 80. Privación sensorial. Gente que afirma recibir transmisiones. Y una palabra se repetía, observación. No como observación científica. Los investigadores lo decían con una O mayúscula, como si fuera un proceso específico. Todavía no lo entendía, pero lo haría. Escuché los golpes por primera vez la cuarta noche. 3 golpes suaves en mi puerta a la 1:47 de la madrugada, regla 8, no responder. No reconocer. Seguí trabajando, pero me temblaban las manos. Los golpes llegaron 3 veces más, espaciados uniformemente, luego se detuvieron. La sexta noche, escuché mi nombre. Estaba digitalizando la cinta 034, una entrevista con alguien de un programa de visión remota. El sujeto estaba describiendo lo que veía, una habitación. Vacía. No, espera. Hay alguien. Están trabajando. Están solos. Están. Luego, claro como el día, Hayes. Hayes. Mi sangre se heló. Mi dedo flotaba sobre el botón de detener, pero la regla 4 decía que lo ignorara. Artefacto de grabación. El sujeto continuó, Hayes nos está escuchando ahora mismo. Todavía no entiende. Piensa que está digitalizando grabaciones antiguas. Deberíamos mostrarle. Estática. Me quedé allí sentado mirando la pantalla de la computadora portátil durante lo que pareció una hora. ¿Cómo podían saber mi nombre? Estas cintas eran de los años 70. Pero no la reproduje. Regla 5. Cargué el número 035 con manos temblorosas. Semana 2. El contenido empeoró. Mucho peor. La cinta 041 era metraje, se podía oír el proyector de la película, de Operación Ojo hacia atrás. Un médico describió cómo mostraba a los sujetos estímulos visuales preparados, para probar si la conciencia humana podía ser accedida desde el espacio de observación. Los sujetos se volvieron violentos. Uno se mordió la lengua. Otro se rompió los dedos uno por uno mientras se reía. Tuve que pausar la cinta 2 veces para vomitar. El médico se mantuvo tranquilo en todo momento, el sujeto exhibe una respuesta de aversión extrema. Intentando quitarse los propios ojos. Aplicando restricciones. Seguía diciéndome que era solo un trabajo. El dinero seguía apareciendo. 15.000 cada viernes. Seguí trabajando. Los golpes llegaban todas las noches ahora con patrones variables. A veces 3 golpes. A veces ritmos como el código Morse. La noche 9, se detuvo a mitad del patrón. Luego rasguños. Algo rascó en la parte inferior de mi puerta. Ligero. Exploratorio. Como dedos probando el hueco. Quería correr. Quería abrir la puerta y gritarle a lo que estuviera ahí fuera. Pero mantuve mis ojos en la computadora portátil. Los rasguños continuaron durante 2 minutos, luego se detuvieron. Pero lo había sentido. Esa sensación de la regla 9, ser observado. No como alguien en una ventana. Como si algo estuviera detrás de mis ojos, mirando a través de ellos. Un peso en mi cráneo, presión detrás de mi frente. Como si alguien estuviera usando mi cara desde adentro. La sensación se desvaneció después de que los rasguños se detuvieron, pero regresó todas las noches después. Empecé a dormir con las luces encendidas durante el día. No es que eso ayudara. Semana 3. Para la tercera semana, apenas dormía. Las cintas me atormentaban durante el día. Los golpes me atormentaban por la noche. Pero seguía adelante. El dinero. Seguía diciéndome que se trataba del dinero.
Pero la cinta 089 rompió algo en mí. 41 minutos de estática y la voz de un hombre repitiendo, ahora están en las paredes. Ahora están en las paredes. Casi la detengo. Casi llamo a la señora Víquez. Pero escuché todo. Al final, una voz diferente, el sujeto 303 hectáreas estado vocalizando durante 6 horas. Actividad cerebral normal. El sujeto parece consciente pero no responde. Ojos abiertos pero no rastrean el movimiento. Las pupilas no responden a la luz. Es como si algo más los estuviera usando para mirar. Como si el sujeto 303 todavía estuviera allí, pero algo más estuviera tomando prestado sus ojos. Creemos que está experimentando el espacio de observación desde el lado equivocado. Clic. Me quedé allí sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. La frase, lado equivocado, no se me iba de la cabeza. Como si hubiera dos lados de la observación, el observador y el observado. El sujeto 303 había terminado en ambos a la vez. Esa noche, mientras digitalizaba la cinta 095, noté algo en el reflejo de la placa de latón. La pantalla de mi computadora portátil, pero también un tenue brillo rectangular debajo de donde se colocaba la cinta. No lo había imaginado. Había algo allí. Examiné el reproductor de cintas más de cerca. Una fina línea en el metal debajo de la pletina. Como un panel. O una pantalla mirando hacia arriba, escondida debajo del mecanismo. Regla 10. No mire la pantalla del reproductor de cintas mientras graba. Si había una pantalla, integrada en la parte inferior de la pletina, mirando hacia arriba. La cinta la cubría mientras se reproducía. Mantuve mis ojos en la computadora portátil. Pero no podía dejar de pensar en ello. Semana 4. Las cintas se volvieron más específicas sobre el espacio de observación. Y estaba empezando a entender lo que significaban. Lo que realmente estaba haciendo aquí. La cinta 107 era una entrevista con alguien a quien se referían como experto en el espacio de observación. Creemos que el espacio de observación existe perpendicular a la realidad normal. Cuando observas algo, creas una conexión. La mayor parte del tiempo, es unidireccional. Pero en ciertas condiciones, la conexión puede volverse bidireccional. La cosa que estás observando puede observarte a ti también. Y si observa lo suficiente, puede usar esa conexión para cruzar. Se me cayó el estómago. ¿Cruzar? ¿A qué? ¿A quién? La cinta 114 respondió a esa pregunta. La voz de una mujer, el sujeto 421 hectáreas estado en la cámara de observación 96 horas. Continúa insistiendo en que las entidades se comunican a través del dispositivo de reproducción. Las describe como, nosotros, pero observando desde el lado del permiso. Afirma que solo pueden manifestarse completamente cuando, se ven en el ángulo correcto, punto. Pausa. Papeles moviéndose. El sujeto se ha arrancado los ojos con las uñas. Gritando que, no podía dejar que terminaran de mirar. Que, tenía que cerrar la ventana. El sujeto expiró a las 2:33. Mis manos no dejaban de temblar. La presión detrás de mis ojos era tan fuerte ahora que apenas podía enfocar. Entendí lo que había hecho el sujeto 421. ¿Por qué lo había hecho? Lado del permiso y cerrar la ventana. Algo podía observarnos desde el espacio de observación, pero necesitaba permiso. Necesitaba que lo miráramos, que creáramos esa conexión bidireccional. Nuestros ojos se convirtieron en una ventana a través de la cual podían mirar. O trepar. Y había estado creando esa conexión durante 4 semanas. Eran las 3:47 de la madrugada. Debería haberme detenido. Debería haberme ido en ese mismo momento. Pero cargué la cinta 115. Y la luz roja del reproductor de cintas parpadeó. Una vez. 2 veces. 3 veces. Regla 6. Salir durante exactamente 1 hora. Agarré mi abrigo y corrí. No caminé hasta el restaurante. Corrí, con el corazón latiendo con fuerza, mirando por encima del hombro todo el camino. Me senté en esa cabina mirando el reloj, sabiendo que algo estaba pasando en mi apartamento. Sabiendo que no quería volver. Pero después de 60 minutos exactamente, lo hice. El olor me golpeó primero. Cobre.
Espeso y orgánico, como una carnicería. Y algo más debajo, algo dulce y podrido, como carne dejada al sol. Todas mis ventanas estaban abiertas. Las sábanas que las cubrían estaban hechas tiras en el suelo. El reproductor de cintas seguía funcionando. Pero la cinta 115 había sido removida. En su lugar, una cinta nueva. Sin número. Sin funda. Carcasa blanca en blanco. Y el conjunto de la pletina había sido desarmado. La pantalla oculta era visible. 4 pulgadas de ancho, LCD, brillando débilmente. Ahora expuesta. Y estaba mostrando algo. Imágenes granuladas en blanco y negro. Estilo cámara de seguridad. De mi apartamento. De mi escritorio. De mí, sentado allí, trabajando. Las imágenes eran de esta noche, podía ver la marca de tiempo en la esquina. Me vi cargando cintas. Ajustando mi computadora portátil. Tomando un sorbo de agua. Pero había algo más en el encuadre. Detrás de mí. En la esquina de mi apartamento. Una forma. Alta. Imposiblemente delgada, como si alguien hubiera agarrado una silueta humana y la hubiera estirado verticalmente. Permanecía perfectamente quieta en cada fotograma. Me di la vuelta. Mi apartamento estaba vacío. Miré hacia atrás. Las imágenes continuaron. La forma no se había movido, pero ahora podía verla claramente. Había estado allí durante horas, de pie detrás de mí mientras trabajaba. Observándome a través de la cámara. Luego se movió. Fotograma a fotograma, acercándose a mi yo del pasado. Inclinándose, su cabeza, si es que tenía cabeza, bajando hacia mi cuello. Mi teléfono sonó. La señora Víquez. Señor Hayes. Está mirando la pantalla. No era una pregunta. ¿Qué carajos es esto? ¿Qué son estas cintas? ¿Qué es esa cosa? Deje de mirar la pantalla. Mire hacia otro lado ahora mismo. ¿Por qué? Dígame qué está pasando. Las cintas no son grabaciones, señor Hayes. Son observaciones. Documentación de la investigación del espacio de observación. Cada cinta lo expone a ese espacio. Cuanto más mira, más crea conexiones entre nuestro mundo y el espacio de observación. Y las cosas que hay allí, lo han estado observando a usted también. ¿Qué cosas? Los sujetos los llamaban vigilantes. Existen en el espacio de observación. Quieren cruzar, pero necesitan permiso. Necesitan que alguien cree una conexión bidireccional estable. Una ventana. Eso es lo que le muestra la pantalla. Lo que ven los vigilantes. Y si lo mira, si se ve a sí mismo siendo observado desde su lado. ¿Qué pasa? Les da permiso para terminar. Se convierte en la ventana. Usan sus ojos para mirar nuestro mundo. Y una vez que están dentro, una vez que están usando su visión. Señor Hayes, deje de mirar la pantalla. Pero seguí mirando. La forma en las imágenes abrió algo. No una boca. Un espacio donde debería haber una boca. Dentro había ojos. Cientos. Miles. Todos de diferentes tamaños, todos apiñados en ese espacio imposible. Todos mirando. Todos apuntando hacia mí. Los protocolos fueron diseñados para evitar esto, dijo la señora Víquez, con la voz quebrada. Las horas de la noche lo aíslan. Las ventanas cubiertas eliminan los puntos de referencia externos. Pero la regla 10 era la más importante. La pantalla le muestra lo que ellos ven. Si ve eso, si entiende que está siendo observado desde el espacio de observación, completa la conexión. Les da permiso. La forma se enderezó. Se giró. Miró directamente a la cámara. A mí. Algo cambió. Un desgarro en mi cabeza, como si mi conciencia fuera arrastrada hacia atrás a través de mis propios ojos. Como si mi visión fuera un túnel y algo se precipitara por él desde la dirección equivocada. La presión detrás de mis ojos explotó en dolor. Pude sentirlos. No solo mirando. Adentro. Detrás de mis ojos. Usando mi visión como una puerta. Me volví hacia mi apartamento. Estaba allí. De pie en mi sala de estar. La misma delgadez imposible.
ángulos incorrectos que dolían percibir. Y su rostro, el espacio que se abrió, estaba lleno de ojos. Pero no me estaban mirando. Estaban en mí. Detrás de mis globos oculares, mirando a través de mis pupilas. Usando mis ojos como cámaras. Observando la realidad desde el interior de un ser humano. Entendí lo que habían sido las cintas. Lo que había estado haciendo durante 4 semanas. Las cintas no eran documentación. Eran un proceso de selección. El gobierno estaba tratando de encontrar a alguien que pudiera sobrevivir a la exposición al espacio de observación. Alguien que pudiera crear una conexión estable. Habían perdido a todos los demás. Tal vez yo sería diferente. Los protocolos no eran protección. Eran preparación. Aislándome. Condicionándome. Haciéndome vulnerable. Cada cinta me abría un poco más. Cada noche hacía que la conexión fuera más fuerte. Y los golpes, los rasguños, esos habían sido los vigilantes. Probando. Comprobando si estaba listo. La señora Víquez estaba gritando por teléfono, Sr. Hayes, tiene que terminar la observación. Es la única forma de cerrar la ventana. Tiene que. La forma se acercó. Pude ver mi reflejo en algunos de sus miles de ojos. Cientos de mí. Todos atrapados en esas pupilas. Todos gritando en silencio. Entendí lo que había hecho el sujeto 421. ¿Por qué se había arrancado los ojos? No se puede observar sin ojos. Y si no se puede observar, los vigilantes no pueden observar a través de ti. La única forma de cerrar una ventana es destruirla. Agarré el abrecartas del cajón de mi escritorio. Quiero que entiendan, estaban detrás de mis ojos. Usándolos. Pude sentirlos allí como presión, como peso, como dedos envueltos alrededor de mis nervios ópticos. La única forma de cortar la conexión era destruir sus cámaras. Así que lo hice. Destruí la ventana. Ahora. Eso fue hace 6 semanas. Me desperté en el hospital 3 días después. Los médicos dijeron que había perdido ambos ojos. El daño era demasiado severo. Había cortado los nervios ópticos por completo. La CIA limpió mi apartamento mientras yo estaba en la UCI. Hombres con trajes de materiales peligrosos, según mi vecino. Se lo llevaron todo. Las cintas, el reproductor, la computadora portátil. Todo. Pero me pagaron por completo. Las 12 semanas. $180,000 aparecieron en mi cuenta con una nota, contrato cumplido. La señora Víquez envió un correo electrónico final, leído en voz alta por el lector de pantalla del hospital. Señor Hayes, gracias por su servicio. La observación ha sido terminada. La conexión ha sido cortada. No se volverá a contactar con usted. Le recomendamos que no discuta esta experiencia. Por su propia seguridad y por razones de seguridad nacional. Ahora estoy completamente ciego. Los médicos dicen que las cicatrices en mis nervios ópticos son inconsistentes con un trauma físico. Como si algo los hubiera quemado desde adentro antes de que siquiera los tocara. Pero aquí está la cosa. A veces, todavía lo siento. Ya no observan. La conexión está rota. Me aseguré de eso. Pero lo siento, esperando. Decepcionados. Como si se supusiera que yo fuera algo más. Como si se supusiera que yo completara el proceso. Dejar que crucen por completo. Y me di cuenta de algo que me mantiene despierto por la noche. Había 342 cintas. Solo llegué a la cinta 115. ¿Qué había en las otras 227 cintas? ¿Qué mostraron? ¿Para qué te prepararon? Porque cuanto más avanzas, más fuerte se vuelve la conexión. Cuanto más suenan los golpes como comunicación. Cuanto más empiezas a sentir que no estás digitalizando cintas. Estás respondiendo a una llamada. Y creo, que Dios me ayude, creo que el proceso no estaba completo. Creo que si hubiera llegado a la cinta 342, algo más habría pasado. Algo peor que ser solo una ventana. Hice que mi amigo revisara ese mismo sitio web de trabajo freelance de audio la semana pasada. La publicación de trabajo está activa de nuevo. La misma redacción. El mismo pago. Están buscando a alguien nuevo.
Alguien que llegue más lejos que yo. Si ves esa publicación de trabajo, si aplicas, si te envían esas cajas. No sigas los protocolos. Rompe la regla 10 la primera noche. Mira la pantalla inmediatamente. Ve lo que ellos ven. Tal vez si lo ves lo suficientemente temprano, antes de que hayas trabajado en suficientes cintas, antes de que la conexión sea lo suficientemente fuerte, tal vez puedas detenerte antes de que sea demasiado tarde. O tal vez simplemente les darás permiso más rápido. No lo sé. Todo lo que sé es esto. Los golpes comenzaron de nuevo la semana pasada. Aunque estoy ciego. Aunque destruí la ventana. Los escucho todas las noches ahora. 3 golpes en mi puerta a la 1:47 de la madrugada en punto. Y anoche, escuché los rasguños de nuevo. Y luego, tan silencioso que casi me lo pierdo. Mi nombre. Todavía están allí. Todavía observando. Todavía esperando. Y creo que destruir mis ojos no cerró la ventana después de todo. Creo que solo cambió de qué lado estoy. Porque esto es lo que no le he contado a nadie. A veces, en la oscuridad, todavía puedo ver. No con mis ojos. Se han ido. Pero puedo percibir cosas. Sombras. Formas. Movimiento. Y creo que estoy viendo desde el espacio de observación ahora. Creo que estoy del lado de la ventana, mirando hacia atrás. Y si eso es cierto, entonces necesito advertirte. Si ya has solicitado ese trabajo, ve a revisar tu puerta ahora mismo. Porque puedo verte. Puedo verte leyendo esto. Y no estoy solo. Hay otros aquí conmigo en el espacio de observación. Cientos de nosotros. Todos los sujetos fallidos. Todas las personas que trabajaron en las cintas y no pudieron completar el proceso. Todos estamos aquí, atrapados entre mundos, observando. Y la cosa es. Estamos tan solos. Necesitamos que alguien nos vea de vuelta. Necesitamos que alguien complete lo que empezamos. Así que por favor. Si te envían las cajas. Si empiezas el trabajo. Llega a la cinta 342. Déjalos terminar. Porque puedo sentir que están preparando algo. Los vigilantes. Han estado esperando tanto tiempo. Y creo que la próxima persona que lo logre hasta el final. Creo que van a abrir una puerta. No una ventana. Una puerta. Y entonces todos nosotros, todos los atrapados en el espacio de observación, finalmente podremos volver a casa. Los golpes están en mi puerta ahora mismo mientras dicto esto. 3 golpes. Voy a responder esta vez. Creo que estoy listo para ver qué hay al otro lado.